Y hoy vamos a hablar acerca del matrimonio y las finanzas, sobre todo cómo administrar o cómo usar el dinero dentro del mismo matrimonio y qué dice la palabra de Dios al respecto, con respecto al matrimonio y con respecto al dinero en el que nosotros tenemos, en el uso que le damos en nuestro hogar, en el matrimonio. ¿Cierto? A veces me doy cuenta que a veces hay muchos matrimonios que hacen como si vivieran vidas de solteros. Usan las finanzas como si fueran vidas de solteros. Usted use lo suyo y yo me encargo de usar lo mío. ¿Cierto? Y como que ninguno sabe qué es lo que el otro tiene, ni cuánto gana, ni para dónde va, ni en dónde está usando las finanzas. Y mi pareja tampoco sabe lo mío y como que yo veré, y como que es un área oscura en el que no permitimos que mi pareja pueda entrar y pueda saber exactamente acerca de nuestras finanzas y conocer de qué manera estoy invirtiendo las finanzas, y no hay un propósito colectivo juntos para saber a dónde queremos estar. Y hay cierto individualismo en el matrimonio, hay demasiado individualismo, sobre todo en esas áreas de las finanzas. Termina cada uno yéndose por su lado, haciendo como cada uno bien le parece que debería usar su dinero. Bueno, esto en el caso de cuando los dos trabajan o cuando los dos tienen ingresos, me refiero, porque a veces puede ser que tal vez alguno de los dos no esté devengando y solamente uno sea el que esté devengando. Pero ¿cómo debería ser el manejo de las finanzas y qué dice la palabra de Dios al respecto? Bueno, de manera específica en cuanto a la relación en el matrimonio, que la Biblia diga de manera puntual qué es lo que o cómo deberíamos usar las finanzas, no encontramos, digámoslo, mucha claridad de manera explícita o de manera literal qué dice la Biblia en relación al matrimonio. Claro que obviamente vemos nosotros en la Biblia muchos textos y muchos pasajes de cómo deberíamos nosotros usar el dinero y las finanzas, pero en relación al matrimonio, ¿cómo debería serlo o cómo debería serlo? No lo hay, pero sí obviamente podemos inferirlo siguiendo ciertos principios que la palabra de Dios nos indica a nosotros que debemos nosotros entonces aplicarlo en su palabra. Y yo quiero mencionarles dos principios fundamentales que la Biblia nos indica a nosotros que deberíamos tener en cuenta para que a la hora del matrimonio podamos de esta forma saber cómo usar el dinero y las finanzas. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 14, versículo 8. Romanos 14, 8 dice esto: si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Y es interesante esto, porque lo primero que aquí nos está enseñando la palabra a nosotros, como lo dice también el libro de Corintios, que todo cuanto hagamos sea para la gloria de Dios. Todo, y necesitamos entender que las finanzas dentro del matrimonio tiene que apuntar un objetivo claro y específico, y es que debe ser para la gloria de Dios. O sea, si yo hago las cosas, la forma en cómo lo hago, no lo hago de manera oculta, como tratando de engañar a alguien, como tratando de ocultarle algo a alguien, sino que lo hago de manera transparente, clara, porque no solamente entiendo que está mi pareja involucrada allí, sino que entiendo que evidentemente lo que hago, lo hago precisamente para honrar al Señor. Muchos hemos crecido con la idea de que, bueno, nosotros damos nuestras ofrendas a la iglesia, pero eso es de Dios, del resto lo demás es mío. Y como que lo demás es mío y como que Dios no se tiene que meter en esos asuntos de cómo yo administro o uso el dinero. No, de ninguna manera. Es que todo es del Señor, completamente todo es del Señor. Y tenemos que ser sabios en la forma como administramos todos los recursos del Señor. Y nosotros debemos entender que esto, la forma en cómo lo administramos y cómo lo hacemos, debe apuntar que queremos agradar es a Dios. Así que ese es digámoslo, el principio fundamental en cómo administrar el dinero dentro del matrimonio. Y es que entendemos los dos que el uso o la forma en cómo lo usamos, lo administramos, debe apuntar para la gloria de Dios. Por ende, debemos escudriñar su palabra. Juntos debemos trabajar en esa área y en ese propósito. Pero mire lo que dice también la palabra de Dios en otro principio fundamental. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 31.
Dice así, por esto, que aquí está hablando acerca del matrimonio, y dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una, no dos, una sola carne. Son dos personas siendo una sola carne. Cuando nosotros llegamos entonces al punto de las finanzas dentro del matrimonio, debemos entender que este principio tiene que seguir latente, que los dos son una sola carne. No puede haber tal cosa que cada uno tenga una vida aparte, sobre todo en estas áreas de las finanzas, sino tiene que ser un asunto de común acuerdo entre los dos. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Y los dos tienen que saber hacia dónde va apuntada nuestras finanzas y apuntando a objetivos que nosotros, precisamente nosotros mismos, con nuestra pareja hemos trazado para apuntar hacia ese objetivo trazado. Y tenemos entonces ciertas normas, ciertos principios en cómo debemos utilizar ciertos porcentajes, pero esto debe ser de común acuerdo. El principio de que usted haga lo suyo y yo hago lo mío, usted no se tiene por qué meter en mi vida personal, privada, cosa que me parece desastroso, que parejas creyentes, parejas cristianas estén diciéndole a su pareja que ellos tienen una vida privada como que si la pareja no tendría por qué meterse en esa vida privada. Eso es un horror, eso es antibíblico. La Biblia nos dice que somos una sola carne. Para mi pareja, para mi esposa, yo no tengo vida privada. Ella conoce, ella hace parte de mi vida privada. Ella puede, obviamente, involucrarse en todos mis asuntos. Hay algo que muchos han llamado y han utilizado el término como infidelidad financiera. ¿Y la infidelidad financiera qué es? Y es ocultarle a nuestra pareja acerca de nuestros ingresos. Y entonces nos hacemos de la vista gorda y para que ella no se entere, para que ella no sepa al respecto. Yo creo que lo que necesitamos dentro de los hogares y dentro de los matrimonios es que como somos una sola carne, y a veces en los matrimonios siempre, en los prematrimoniales, damos esta enseñanza. Y bueno, ¿y cómo hacemos? Si mi esposa va a trabajar y yo también voy a trabajar, ¿cómo hacemos? Que ella se encargue de una parte, yo me encargo de una parte. Lo primero, independientemente de saber quién se encarga de lo que se encarga, es que los dos deben saber exactamente cómo administrar. Y la mejor manera de hacerlo es que los recursos de los dos vienen a un fondo colectivo. Y en ese fondo colectivo, como son uno solo, lo distribuyen según los propósitos y las necesidades de cada uno. Y que la esposa tiene ciertas necesidades, el esposo tiene ciertas necesidades. Y esta es la manera más correcta, más sabia de poder administrarlo. ¿Cuántos son los gastos de la iglesia? Pues en el fondo colectivo sabemos que de aquí vamos a sacar para los gastos de la iglesia y después lo dividiremos para el ahorro porque estamos planeando nuestro viaje, nuestras vacaciones o comprarnos un carro, comprar una casa, pero los dos van en ese fin, en ese objetivo, los dos van caminando hacia ese propósito. Y claro, tal vez algunos tendrán algunas cosas, necesidades individuales que tendrán que alcanzar para esas necesidades individuales, pero esta es la manera fundamental porque la palabra dice que somos uno solo. Lo que quiero hablar al respecto es que no puede haber de tal manera que querramos nosotros tratar de vivir vidas apartes, ocultas a nuestra pareja, como si fuera personas diferentes o personas alejadas de nuestra privacidad. Somos uno con ellos y estamos unidos con ellos y por ende no debe haber oscuridad ni tratar de taparnos ciertas cosas. Que Dios nos ayude a que la manera en que usamos los recursos pueda digámoslo, ayudarnos a crecer en estas áreas. Claro, hay muchas variables aquí. Yo lo estoy hablando aquí en el caso de cuando los dos trabajan, pero ¿qué pasa en el caso cuando es uno de los dos que trabajan? Y esto puede ocurrir. A veces dos personas, un matrimonio que los dos trabajan, tal vez uno en determinadas circunstancias no pudo trabajar. Bueno, ese es el que va a terminar siendo el que va a proveer absolutamente para todo de la casa. Pues es el que va a terminar proveyendo y no tiene por qué haber problema en que no lo puede hacer. Ahora, ¿cuál es el de los dos que debería administrar los recursos? Bueno, sabiamente la palabra nos dice en el libro de Efesios que el hombre es la cabeza, el líder. Por ende, él es el que a la final toma las decisiones finales. Pero, ¿qué pasa cuando el hombre tal vez no es un buen administrador de los recursos, de las finanzas? Y la mujer sí lo es.
pues que sea la mujer haciéndolo bajo la supervisión del hombre, pues que la mujer lo administre, pero que el hombre sea el que obviamente esté supervisando en cómo se distribuye. No hay ningún problema en que el hombre pueda delegarle a la mujer que asuma ciertas responsabilidades a la hora de administrar los recursos, pero él obviamente debe saber que él es la cabeza y tiene que estar liderando este mismo proceso allí. Así que, pues bueno, hay muchas variables allí que deberíamos dedicarnos mucho tiempo para examinar cada variable, pero quisiera hablar de estos dos propósitos fundamentales. Uno, que todo lo hacemos para la gloria de Dios, y dos, que somos una sola carne con nuestra pareja, y ese principio se vive también en el área de las finanzas. ¿Ok? Iglesia, espero que esto sea de bendición. Si les gustó el video, si de alguna manera les ha servido de enseñanza esto, compártelo a alguien que le pueda ser de bendición.